Dios Todopoderoso, te damos muchísimas gracias porque podemos reunirnos en tu nombre. Gracias porque tú nos has traído aquí con bien y que podemos venir a buscar tu palabra, a buscar tu rostro, a escuchar tu voz. Gracias porque tú nos amas y nos llamas por nuestro nombre y hoy nos quieres enseñar algo, Señor. Gracias por tener esta gran bendición de tener pues una familia espiritual con la cual te podemos alabar y bendecir y protegernos mutuamente. Te pido que este tiempo lo tomes en tus manos y que tú hables las palabras que vengan de tu corazón y que toques nuestras vidas y las vidas de nuestros matrimonios, de las familias y de toda la congregación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Recordemos un poco la vez pasada, lo que hablábamos es de la función pues de los centinelas, de las guardias, lo que hacían los profetas, y de ahí vamos a retomarlo, ¿no? Los profetas en el Antiguo Testamento les llamaban también videntes, y esto es porque tenían la capacidad de ver, ¿no? Literalmente algo que el resto de las personas no. Trasladado al símil del vigía, pues igual por estar en un lugar más elevado, podían ver pues mucho más allá, ¿no? de lo normal. Pero ver las cosas no sirve de nada si no se hace algo al respecto. O sea, ver que viene el enemigo, pues está muy bien, pero sigue algo más, ¿no? Entonces, el profeta es entonces responsable de ver y decir, ¿no? Acercarse con el liderazgo, con el pastor y decir, oye, estoy viendo esto, está pasando esto en la congregación, y esto también pues es algo que pasaba en la vida real, ¿no? En Israel y demás, y también lo vemos en la Biblia. En Isaías 21:6 dice, porque el Señor me dijo así, ve, pon centinela que haga saber lo que vea, ¿no? Entonces que avise qué está pasando. Entonces, bueno, los vigías tienen esa visión espiritual para ver algo pues que de otra forma no se ve. Comentaba en otra ocasión, hay ciertos pecados o ciertos espíritus que son muy visibles. Si alguien llega súper borracho a la congregación, pues lo vamos a ver, ¿no? O sea, se va a notar. O si hay alguna cosa como un divorcio o algo así, pues es notable para todo el mundo. Pero hay otros pecados que no son tan visibles y que requieren ese discernimiento espiritual y que a veces son como una semilla que germina y está bajo la tierra y ya hay vida y ya está el mecanismo, pero todavía no ha florecido. Entonces los profetas no han dado fruto. Entonces los profetas pueden ver incluso antes de que se manifieste ese pecado para entonces hacer algo al respecto. Entonces declaran y revelan cosas escondidas, ¿no? que no se ven. Y entonces al ver estas cosas pueden orar entonces por eso que las demás personas no podemos ver. Oran oraciones pues decisivas, muy puntuales, muy específicas, por ministerios, por familias, por personas, y entonces incluso por su influencia se puede puede tener pues poder o influencia, valga la redundancia, más allá de la iglesia. Incluso puede llegar a ser a nivel pues localidad o ciudad o nación, ¿no? Como recordábamos también el ejemplo de Samuel, que decía que mientras él vivía los filisteos no pudieron incursionar, ¿no? Recordemos que nos enseñaba el pastor que cuál es el premio por hacer alguna labor para el Señor de manera fiel, es más trabajo o más influencia o más área de autoridad, ¿no? Es generalmente como el Señor paga la fidelidad, ¿no? Sí. Muchas veces en la iglesia y como personas o como familias nos podemos ver como obstaculizados, como que no estamos avanzando en ciertas áreas de nuestras vidas. Puede ser con algún pecado que es recurrente y que por más que le echamos ganas y luchamos, como que ahí está, o puede ser en el tema económico o en el tema de alguna relación familiar rota, como que hay algo que lo está obstruyendo y que esté
bloqueando que avancemos y que sigamos moviéndonos hacia adelante. Entonces los profetas pueden desbloquear estas áreas de nuestras vidas con una intervención muy puntual, casi como quirúrgica, ¿no? A quitar eso que está deteniendo. Entonces puede ser a través de palabras que nos digan algo, una verdad que no estábamos considerando, o que hagan cierta oración o cierta liberación en algunos aspectos de nuestra vida, ¿no? Y también puede ser pues directamente enfrentándose a algún demonio, ¿no? A través de lo que llamamos la intercesión profética y esa labor que hacían los guardias en la vigías, ¿no? De detener el avance enemigo en las puertas, ¿no? Sí. Bueno, sabemos que no todo lo que sucede es necesariamente la voluntad de Dios. Hay algunas cosas pues que son un obrar del enemigo y el vigía va a obstruir, obstaculizar esas cosas o a detener de que sucedan esas cosas que no necesariamente vienen del corazón del Señor, ¿no? Vemos un ejemplo de vigía en Nehemías. Nehemías 7:3 dice: les dije, no dejen abiertas las puertas durante las horas más calurosas del día y aún mientras los porteros estén de guardia. Mantengan las puertas cerradas con las barras puestas. Asignen a los residentes de Jerusalén para que hagan guardia cada uno con un turno regular. Algunos servirán en puestos de centinelas y otros frente a su propia casa. Entonces vemos que hay, digamos, diferentes funciones que va a estar haciendo el vigía o el centinela en esta función de vigilar. En hebreo creo que lo veíamos cuando te metes a estudiar una palabra y nos damos cuenta que son 3 palabras diferentes, nos puede dar como una visión más grande a qué se refiere, ¿no? Aquí hay 3 palabras para vigilar o vigía, 3 palabras hebreas que se utilizan. Los voy a decir como puedo, pero eso no importa, lo que importa es el significado. La primera es tzapá, que significa inclinarse hacia adelante, mirar a la distancia, observar, contemplar, espiar o esperar algo, ¿no? Es esta función de ver a lo lejos, de estar pendiente de lo que se avecina, ¿no? La segunda palabra es llamar, ¿no? Que ya la hemos estudiado mucho, que es eso de hacer cerco, montar guardia, hacer cerco como con espinos, guardar, preservar de manera segura. Esa es la segunda palabra. Y la tercera palabra es natzar, que significa guardar lo bueno o ocultar, asediar, encubrir, mantener guardado, observar, preservar, ¿no? Entonces, son 3 funciones diferentes que puede estar haciendo, ¿no? Entonces, si se fijan, va a estar posicionado de manera estratégica los diferentes profetas, ¿no? O el profeta para poder hacer estas diferentes funciones. Va a estar el centinela que está guardando, que está viendo a lo lejos, pero también está el intercesor profético que está constantemente vallando, montando guardia, el cerco con espinos. Pero también está el que está protegiendo, el que está haciendo guerra, el que está en la brecha, el que está deteniendo. Entonces son 3 cosas diferentes, pero que se engloban en una sola, ¿no? En una función. Y cada una de estas palabras nos va a dar justamente esa función del vigía que lo que va a producir es, 1, preservación, protegernos, guardarnos, 2, protección, pero también una estrategia eficaz, ¿no? Un punto importante también del pasaje de Nehemías es que es algo que hemos mencionado muchas veces, que el profeta no nos quita de responsabilidad a nosotros mismos, ¿no? O sea, la protección sí es una función del profeta, pero también aquí en este pasaje dicen, algunos servirán puestos de centinela y otros frente a su propia casa. Entonces, como que a lo largo de estas enseñanzas hemos querido hacer mucho énfasis en que la palabra de Dios pues no solo depende de que un profeta venga y me habla, o la protección no solo depende de que un profeta haga su trabajo de intercesión, sino también el que nosotros asumamos esa responsabilidad ante nuestra propia casa, que protejamos nuestra propia casa, ¿no? El autor del libro que estamos estudiando se llama John Eckhart.
Es un autor que tiene muchos libros, sobre todo en temas como de guerra espiritual, de oraciones, de intercesión, de oraciones contra demonios y demás. Tiene mucha experiencia en el tema y él pues comparte en este libro experiencias que él ha tenido, ¿no? Y las vamos como profeta vigía. Y las vamos a compartir porque, por ejemplo, pues en mi caso yo pues no las he vivido, ¿no? Entonces vamos a tomar de este libro y les voy a compartir un poco lo que ha sido su experiencia y qué es lo que queremos que pase aquí también en Oasis, ¿no? Entonces, él al ser un profeta vigía ha conocido de forma sobrenatural, ¿no? El Señor le ha revelado pues estrategias específicas para vencer a ciertos ataques del enemigo. En otras palabras, el Espíritu Santo le ha revelado en algunos casos hasta el nombre exacto del espíritu que está atacando a la iglesia o a su familia, y le ha dado también la otra parte, la estrategia correcta, los métodos, las formas precisas para combatir a ese ataque de Satanás. Más adelante vamos a hablar un poco de cómo no hay una metodología universal, ¿no? Para todos los demonios, para todos los ataques de Satanás. Hay algunas pues muy particulares, hay unas que realmente por nuestra lógica humana imposible, ¿no? De llegar a ellas. Y en este caso, bueno, pues él ha recibido esa revelación de cómo en particular atacar eso. Entonces Dios le ha dado ojos de vigía, es decir, le ha podido como que estar más arriba, ¿no? Un plano un poco más elevado del resto para poder ver algo que los demás pues no vemos. Y no solo eso, sino también le ha revelado como la agenda de Dios, lo que Dios quiere hacer. En griego hay como dos palabras para tiempos: cronos, que es como pues el reloj, ¿no? No hay más, y kairos, que va más relacionado con agenda, como el programa, ¿no? En los tiempos, ¿no? De Dios, pero no en el reloj, sino en los momentos de Dios, ¿no? Entonces, con esta pues, revelación él ha podido saber pues los tiempos de en qué momento quiere hacer qué cosa Dios y cómo. En la iglesia Dios es un Dios que está continuamente trabajando y pues que trae una agenda, ¿no? Que tiene un programa que quiere para nosotros, y eso es lo que como profeta vigía él le ha revelado, ¿no? ¿Quieres decir algo así? O sea, por ejemplo, esta parte yo me quedé pensando muchísimo. Y, o sea, ahora sí que si estudiamos historia de la iglesia, ¿no? O movimientos, por ejemplo, puedes estudiar los movimientos de reavivamiento, ¿no? O de avivamiento. Que los avivamientos son cuando pues entra, ¿no? El Espíritu Santo y hace un mover y reaviva, ¿no? La vida de la iglesia, regresa a la gente a sí mismo y fructifica, ¿no? Toda esta, digamos, pues sí, todo este mover del Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, justamente estaba escuchando pues de la historia de los avivamientos, ¿no? Como que a veces pues nosotros vivimos en un tiempo limitado, ¿no? Y a veces no podemos ver que Dios pues se mueve como así, como en ciclos, como en olas, ¿no? Crea movimientos y Dios es un Dios pues universal, ¿no? O sea, lo que está haciendo aquí pues sí hace cosas particulares, individual, incluso a nivel persona, pero en general Dios trabaja pues en el obrar del poderoso, ¿no? Mundial. Entonces se ve como Dios de repente manda, ¿no? Una ola del Espíritu y el mundo se conmueve. Y justamente el profeta tiene capacidad de sensibilidad de ver cuál es el obrar general del Señor para que como iglesia nos podamos subir, ¿no? Así como hablando como de un surfer, ¿no? Que ponga la tabla en el momento y que surfes la ola del Espíritu, ¿no? Para llegar al mover, ¿no? Subirnos al avivamiento y vivir, ¿no? Porque obviamente, pues sí, Dios hace grandes movimientos y todo, pero si lo vemos a nivel micro, pues hubo quien se lo perdió, ¿no? Hubo quien estuvo en lo suyo, no escuchó la voz de Dios, no estaba, ¿no? Sensible a la voz del Espíritu y se quedaron estancados, ¿no? Hubo quienes
y por eso pues tenemos como iglesias en todo tipo de niveles, ¿no? Porque hay quienes se han subido a los moveres de Dios, en los tiempos de Dios, y hay quienes no. Y es justamente eso también una parte del trabajo de lo que hace el profeta, ve el mover del Señor. Y dice, el Señor va para allá, vámonos, súbanse. Y como iglesia nos ayuda a subirnos a esos movimientos, ¿no?, que está haciendo el Señor. Es muy, muy curioso, justo lo que dice Moni, lo hemos confirmado y ha sido algo muy pues gratificante del Señor, que lo vemos en otras iglesias. Para los que no sepan, mi hermano vive en Inglaterra y es nos llama mucho la atención cómo de repente nosotros le hablamos y con mis papás y hablamos, oye, estamos aprendiendo esto y aquí en la iglesia está pasando eso, y los mismos temas lo están viendo allá. En el mismo momento. Entonces, completamente diferentes, o sea, ¿no? Como humanos quizá lo entendería así, bueno, pues es una red de iglesias que está, pero son iglesias que nada que ver, es el mover del Espíritu Santo que está diciendo, ahora toca este tema, ¿no? El Kairos, la agenda de Dios, ahora toca esto, ahora veamos esto, ¿no? Entonces, bueno, regresando a la experiencia, por ejemplo, del autor, él también ha podido ver pues cómo se operan los espíritus, ¿no? Y entonces qué está pasando a nivel como de demonios que están queriendo atacar la iglesia y cómo atacarlos. A final de cuentas, esto en lo que se traduce es en una mayor bendición, protección, liberación de la iglesia, restauración, es decir, pues es el que la iglesia avance, ¿no? Dios no quiere no es un Dios estático que quiere que nos quedemos en el mismo lugar, sino siempre vayamos hacia adelante. Y cuando como iglesia nos estancamos en nuestra relación con Dios, en el crecer en número, en madurez espiritual, es que algo lo está deteniendo. Y entonces es ahí lo que el vigía ve, dice, aquí vamos a hacer esto. Y entonces sus estrategias pueden ser desde la oración o hasta, ¿sabes qué? Ahora vamos a una serie de predicaciones de este tema, ahora una serie de enseñanzas de este tema, ahora vamos a orar por las personas que necesitan restauración o las personas que necesitan sanidad. Esto no viene de una agenda que el pastor se hizo al principio del año y dijo, pues este es el programa para el año y listo, sino es dinámico. Entonces a veces el pastor dice, bueno, tenía algo en mente, pero Dios le dice, no, ¿sabes qué? Vamos por acá y cambia un poco la agenda y bueno, pues esto es algo que viene totalmente del Señor, ¿no? Recordemos que Dios es ríos de agua viva, ¿no? Ríos de agua que fluye y así como el agua que cuando se encuentra con algo que lo detiene, rompe con eso y continúa moviéndose, pues así el mover del Espíritu. Entonces, como iglesia, debemos de estar atentos a la voz del profeta, a lo que está diciendo el pastor, las enseñanzas, todo, porque debemos de entender que esto trae una agenda pues sobrenatural, una agenda del Señor. No es que no es que ahora decidió el pastor que vamos a dar esto, no, sino viene una agenda detrás de esto, ¿no? Y bueno, un poco la idea con todo esto es, bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, necesitamos entonces fortalecer la guardia. ¿Qué es eso de fortalecer la guardia? Vamos a verlo con un ejemplo igual del profeta Nehemías. Cuando el profeta Nehemías llegó para ayudar a reconstruir el muro de Jerusalén, obviamente en el momento en el que llegó a hacer lo que pasó, pues llegó la oposición, ¿no? Que fue de los primeritos pasajes que vimos cuando empezamos a estudiar este tema, ¿no? Y la respuesta de Nehemías fue poner una guardia en contra de este ataque, ¿no? Si tú estás reconstruyendo el muro, estás sellando la brecha, estás ahí construyendo o reconstruyendo la casa del Señor, pues tengamos por seguro que va a haber oposición, ¿no? Es lo natural. Vemos en Nehemías 4, del 8 y 9, que dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. En la nueva versión internacional creo que está un poquito más claro, que dice, acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos.
Y la Nueva Traducción Viviente, la última parte dice, pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Entonces, entendiendo esto, vemos que Nehemías, bueno, es una representación del ministerio apostólico, porque el ministerio apostólico lo que hace es que van y edifican, ¿no? La obra, son los que van y plantan y edifican la obra del Señor, ¿no? Y van de un lado al otro expandiendo la obra de Dios. Ellos son los edificadores de iglesias, obviamente. Y siempre que Dios edifica algo o reedifica algo que ha sido destruido, vemos que va a haber esta oposición y hay que poner guardia o montar guardia, fortalecer la guardia para crear este vallado de protección. Y esta guardia, ¿cómo es que debe de ser? Bueno, pues debe de ser, uno, diligente, pero también debe de estar como muy unida al Espíritu Santo, ¿no? Para que los guíe de dónde y cómo, ¿no? Cómo estar guardando y protegiendo. Vemos que también esto era justo lo que oraba Job cuando oraba por sus hijos. Job oraba que hiciera un vallado de protección alrededor de ellos, para ambas cosas, ¿no? Para que no te salgas, ¿no? Pero también para que lo que esté ahí y que quiera destruir tampoco pueda entrar. Dios estableció diferentes ministerios porque todos son necesarios para el crecimiento y la edificación de la iglesia. No es que uno sea más importante que otro, sino todos pues forman parte de esta organización perfecta, divina del reino de Dios que Él creó. Entonces, y se necesita, un ministerio necesita del otro para que sean efectivos. Entonces, el ministerio apostólico, que es el de edificar la iglesia, el de crear nuevas iglesias, pues requiere de apoyo del profeta para, pues lo que hablábamos, marcar la agenda, para ver las amenazas, para la intercesión, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos separarlos, ¿no? Siempre tienen que ir de la mano juntos, el profeta junto con el pastor, con los apóstoles, o sea, siempre deben de ir juntos. Jeremías 6:17 dice: puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y ustedes dijeron, no escucharemos, ¿no? Es el final. Aquí hay un punto importante, porque dice, bueno, la Nueva Traducción Viviente dice centinelas, que es otra palabra de atalaya, no es el que ve a lo lejos y el que advierte el peligro. Y dice, estén atentos al sonido de la trompeta. Pero lo importante es que dice aquí, sobre vosotros, sobre ustedes, como una figura de autoridad, ¿no? Entonces, aquí, nuevamente, el reino de Dios siempre funciona sometido bajo la autoridad. Todo lo que se sale de la autoridad y que empieza a actuar fuera de la protección de la autoridad no es bendecido por Dios y no es lo que Él quiere. Entonces nosotros como pueblo de Dios debemos de pues obedecer este mensaje, que quiere decir estar atentos al sonido de la trompeta y escucharlo y obedecer, hacer lo que nos digan, obedecer la instrucción. El sonido de la trompeta en el Antiguo Testamento, en la Biblia, se ha identificado mucho con la voz del profeta, ¿no? Porque es por esta figura, ¿no? De estar en la torre y tocar la trompeta y decir, ahí viene el enemigo. La trompeta se identifica con varias cosas, por ejemplo, rituales en el tabernáculo, con llamar a la congregación para escuchar algún mensaje, con señales de batalla o de oye, viene el enemigo. Entonces lo que hacía la gente, de la que está en el campo, pues se metía a la ciudad, se cerraban las puertas, se implementaba todo el protocolo de seguridad, o de victoria, de bueno, ya ganamos y ya, ¿no? O la retirada, etcétera, ¿no? Y también vemos en Apocalipsis que marcan los planes de Dios. También habla de las trompetas, son las 7 trompetas que todos pues dan la pauta para el siguiente plan, el siguiente paso en la agenda de Dios, ¿no? Entonces nosotros es invitar al peligro, el no hacer caso a la trompeta. Imagínense que en una invasión enemiga viene el profeta o el centinela, toca la trompeta y todos dicen, este loco, quién sabe qué le pasa, y siguen su vida como si nada.
pues obviamente esa ciudad está destinada a caer y a muerte y a demás, ¿no? Entonces nosotros cuando hay un mensaje en la congregación, es por algo, no es solo o sea, viene de Dios, es lo que tenemos que entenderlo, que Dios está actuando a través de sus siervos y a través de sus siervos está dándonos palabras para nosotros, particulares para nuestra vida. Entonces ya depende de nosotros el hacer caso o no a esa llamada de atención o a ese mensaje, ¿no? Es justamente como estar pendientes de como del Espíritu Santo, ¿no? De qué nos está tratando de decir. A veces yo he escuchado, ¿no? Que dicen, es que ya hablamos, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces vamos a hablar de la mujer samaritana, ¿no? ¿Cuántas veces vamos a hablar de lo que sea? Pero el punto es no lo que está diciendo el pastor o el profeta, sino estar con el oído espiritual dispuesto a que Dios ministre y hable, ¿no? Directamente a nuestras vidas, estar con el oído atento y no desechar absolutamente nada. La mejor manera de que Dios deje de hablar o que el Espíritu Santo no nos pueda ministrar es decir, esto ya lo escuché, porque eso es cerrar el oído. O sea, cuando nuestra actitud es esa, inmediatamente solo vamos a escuchar lo que humanamente está siendo hablado y nuestro corazón no va a poder ser ministrado, ¿no? El estar abiertos y atentos a escuchar, ¿no? Como conociendo y respetando bajo autoridad que Dios habla a través de esa persona, entonces es que el Espíritu puede hablar, ¿no? O ministrar nuestros corazones. ¿Quería decir algo? Palabra, sino lo que Dios quiere enseñar a través de esa palabra. Y ahorita que mencionabas a Nehemías, ¿no? Dios le da una instrucción a Nehemías de cómo levantar las puertas y ahí está la enseñanza y ahí está la sabiduría para nuestra vida. Así yo entiendo la obediencia hacia los profetas. Es claro, en el ministerio que sea, ¿no? En el ministerio tengo que obedecer, tengo que escuchar, para que esa sabiduría que yo le pido a Dios venga a través de cada uno de los ministerios o a través del pastor o de las personas mismas, ¿no? Sí. Es que no es nada más para la grabación, no es que sí. Ok, no es para la grabación nada más. Pero decía Irene nada más así como a modo de recapitulación que justamente el estar en nuestra vida diaria escuchando pues la voz y obedeciendo y estando atento con un corazón que reconoce el liderazgo, etcétera, es lo que va a permitir al Espíritu hablarnos, ¿no? Como cuando lees la palabra dices, pues cuántas veces he leído el Evangelio de Juan y lo lees y dices, no puedo creer que esta parte, o sea, haz de cuenta que le escribieron ayer, ¿no? Y no estaba. Entonces, es eso, ¿no? Ese es el hablar del Espíritu y es un poco lo que, ¿no? Lo que decía Irene, ¿no? Lo que hay que estar buscando la voz de Dios en todas las cosas, en todos los siervos, en todos los líderes, en todo momento, ¿no? Y mencionaba también, Irene, una cosa muy importante, que es la obediencia, ¿no? Que de nada nos sirve escuchar una palabra de Dios si no hacemos nada al respecto, ¿no? La Biblia pues siempre te dice, vístete del nuevo hombre, esfuérzate y sé valiente. O sea, no es decir, bueno, pues que Dios haga, ¿no? Y yo, sino si escuché algo en la predicación, a través de alguien, alguna conversación con alguien, es que siento que viene de Dios para mi corazón, bueno, pues agarra esa palabra, ¿no? A mí siempre me llama la atención, dice en Samuel, que Samuel no dejaba caer las palabras de Dios en tierra. Exactamente, no sé qué significa eso, pero lo que como yo lo entiendo es que las agarraba, es decir, esto, no se me va a olvidar. O sea, no sé si las apuntaba, si qué, pero decía, yo esta no la suelto, ¿no? Y eso es súper importante. O sea, la Biblia dice, pues no sean oidores, sean hacedores. Para hacer, primero hay que oír, claro, es el primer paso, pero el que sigue es oír. Y es justamente el atender la voz del profeta o el hacer caso a lo que Dios nos está diciendo. Y bueno, pues entonces ahora, yo ya escuché mi parte, ahora a mí qué me toca hacer. Exactamente, sí. Bueno, no es difícil.
Bueno, en mí yo sí he aplicado eso, ¿no? De que ahora donde quiera que, desde que me levanto, orar, salir, y me ha funcionado mucho, ¿no? Porque sí, antes me decían, sabes, como en mi trabajo me dedico a cuidar enfermos, me decían, ¿sabes hacer esto? Y así como que yo decía, ay, y así me sentía, ¿no? Y de repente, y ahora digo yo, no, oro y voy, sí, pero antes así como que me daba temor. Y siempre desde que salgo para subirme al micro, para estar en donde quiera, y digo, pues gracias a Dios. Y sí, todos los días le pido a Dios que me colme de bendiciones y escuchar su palabra y su voz. Y sí, la verdad sí he caminado. Ahí voy, Gracias a caminando. Dios. Basta. Jeremías 51:12 dice, refuercen la guardia, pongan centinelas, ¿no? Un poco para pues resumir un poco todo lo que estamos viendo es, reforcemos esa defensa de la iglesia y de nuestras familias, ¿no? 51:12. Entonces la gran pregunta es, ¿entonces solo los profetas deben de hacer guardia? ¿Ustedes qué creen? No. Todo el pueblo tiene mandato de hacer guardia. En Segunda de Crónicas 23:6 dice, y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. 23:6. Segunda de Crónicas 23:6. Y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. Y leíamos también ahorita hace un segundito Nehemías 7:3 que dice, bueno, que algunos servirán en puestos de centinela y otros servirán frente a su propia casa. Vemos que no todos los creyentes tienen este llamado o esta unción divina que Dios da a los profetas para ser centinelas, pero todos tenemos el llamado a montar guardia y a estar vigilantes y a estar constantemente en nuestras posiciones, ¿no? Vigía. Sí. A ser profetas. No, bueno, sí, profetas centinelas o profetas vigías, ¿no? En este, digamos, como que en este contexto del que está vigilando, ¿no? Del profeta que está vigilando. Vemos, mira, aquí lo voy a explicar un poquito más. Los vigías justamente son esos intercesores proféticos, ¿no? Intercesores que tienen esta unción especial para ver, ¿no? Para ver cosas que quizás los demás no podemos ver, que tienen esa gracia especial para proteger o llamar, ¿no? El que ya lo escuchamos a la iglesia y mantenerla segura. Toda la congregación, sí, toda la congregación. Su unción, digamos, les da ese discernimiento o esa capacidad especial para ver con claridad cuando el enemigo se avecina, para poder, lo que veíamos, ¿no? Sonar las trompetas y avisar al liderazgo, para dar esa estrategia, al fin de reunir al pueblo, ¿no? Que eso sí somos nosotros, y entonces batallar en oración y en acción, ¿no? Porque son estas dos cosas. Sin embargo, sí todos tenemos el mandato de estar en tu posición, en donde Dios te haya puesto, si estás sirviendo en algún ministerio, en ese lugar, o en tu casa, bajo, ¿no?, lo que Dios te haya dado en autoridad, a estar constantemente en guardia, ¿no? Y la palabra del Señor, justamente, bueno, y lo veíamos, lo platicábamos ahorita, es justamente esta parte de ejercer el sacerdocio espiritual, universal, ¿no? Ahora, y justo en esta semana me encontré un CD del sacerdocio, de las pláticas del sacerdocio que dio Gómez hace tiempo, pues justamente de que ahora todos tenemos el llamado, todos los que hemos creído en Jesús tenemos el llamado de ser sacerdotes, ¿no? De estar ministrando, intercediendo, estando, ¿no? De ir al lugar santísimo, en la presencia de Dios, escuchar su voz y estar, pues, sirviendo y ministrando, ¿no? A la iglesia. Entonces, sí, algunos tendrán este llamado especial o esta unción especial. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y decidió que fulano, sutano, prengano. ¿Por qué? Porque Dios quiso, ¿no? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Ajá. Ajá.
Perdón. Bueno, repito la pregunta, que si solo lo pueden ver en la iglesia o lo pueden ver en cualquier parte. Un don espiritual que te da el Señor, pues te lo da y lo tienes siempre. Sin embargo, todos estos medios de gracia y estos, digamos, especialmente el profeta, lo dio ¿para qué? Para la iglesia, para edificar la iglesia, para construir su obra. Entonces, el propósito de lo que Dios le da al profeta es proteger a la iglesia, construir a la iglesia, edificar a la iglesia. No le va a dar, no sé, para decirle a menos de que sea, ¿no?, voluntad de Dios, pero no sé, agarrar a tu jefe y decirle, yo veo que tú pecas, no sé qué, y el jefe no sabe, ¿no? Por ejemplo, quieres decir a tu casa, ¿no? Tu casa o sea, para mí debes de ser. Yo pienso que también eso es claro, eso es la, yo creo que es la primera guardia que se tienen que levantar, ¿sí? Tu casa. Incluso dice Jerusalén, ¿no? Puedes ponerte eso para que se escuche. Es tu Jerusalén que Dios te dio. Bueno, pero puede ser que con otra persona en Cristo puedas ver lo que hay. Sí. Sí se puede. Sí. Aquí está este otro. Perfecto, Muchas gracias. Sí. Que lo circulen cuando hables, por favor. Sí, perfecto. Sí, o sea, hay dos palabras que se usan como para iglesia. Quizá una con minúscula, sería la iglesia local, y otra con mayúscula, la iglesia universal, ¿no? Es decir, la iglesia, todos los cristianos de todo el mundo. Entonces, cuando hablamos de iglesia local o iglesia con minúscula, estamos hablando, pues en nuestro caso, de Oasis. Cuando hablamos de la iglesia con mayúscula o la iglesia o la esposa de Cristo, ¿no? Entonces hablamos de todos los cristianos en todo el mundo, todas las congregaciones. Entonces la profecía es para bendición de la iglesia, tanto con mayúscula como con minúscula. Sin embargo, estamos haciendo mucho énfasis en la profecía y el profeta en la iglesia local. Está muy bien traer profetas de otras iglesias que nos den una palabra y que exhorten y que consuelen o den, ministren, etcétera. Pero es como traer un médico o una vez cuando se requiere como de planta, por así decirlo, ¿no? Yo te creo lo que tú estás diciendo, pero verdaderamente no sabemos si ese profeta Dios lo vaya a levantar aquí adentro o venga de afuera. O sea, bueno, no la Biblia dice todo aquí, o sea, en el Antiguo Testamento dice que quiere que todo el pueblo sea profeta, que todo el pueblo profetice. Sí, claro. No sabemos, ahora sí que esas son cosas de las maneras o de cómo lo va a hacer Dios. No sabemos cómo lo va a hacer Dios. En el caso, por ejemplo, particular de la función de shamar, piensa tú en una guardia, en una centinela. ¿De qué te sirve tener un centinela que a veces está y que a veces no? O que no conozca a quien va a estar Que protegiendo. O sea, lo que necesitas es que no se quite de su puesto, porque no sabes si el enemigo va a atacar al amanecer o al anochecer. O cuando tú dices centinela, inmediatamente tiene que partir. Bueno, yo así lo entiendo, ¿no? A ver, espera que te den nada, porque si no todos... Sí, cuando dices centinela, yo inmediatamente entiendo que, o sea, para mí, ¿no? De adentro hacia afuera, ¿sí? No puedo empezar de afuera hacia adentro. Entonces, si dice centinela, dijo, es que uno desde su propia casa tienes que ser centinela. O sea, te tienes que levantar. Bueno, yo así lo veo en mí, ¿no? O sea, levántate, porque el centinela y la que está aprendiendo y la que está avanzando y la que tiene el conocimiento, pues soy yo. Y yo sí me puedo dar cuenta, ¿no? De todo lo que sucede, de todos los ataques. Sí, claro. Sí, entonces dice, no bajes la guardia, claro, porque la única forma de operar pues es a través de la palabra, porque el Señor es el que va a dar la estrategia para poder vencer, ¿no? O sea, ese
Sí, pues ataque o como le quieran llamar. ¿no? Sí, es que no, exactamente. en este caso no es como que sea incorrecto lo que estés diciendo y el otro no. Las dos cosas son correctas. O sea, hay que tener un centinela en casa, alguien que proteja en casa, o sea, hay que hacer esa labor, pero también a nivel como iglesia hay ciertas personas que tienen una unción especial, da. particular, que no todo el mundo tiene, que justamente les permite ver más allá de lo que una persona sin esa unción puede ver, un discernimiento, una sensibilidad que la Biblia le llama discernimiento espiritual, para ver pues lo que no se ve realmente. Ese es justo el punto, o sea, las dos son correctas. Uno es en la casa, y justo veíamos Y justo es lo que el estábamos profeta, viendo. el de Nehemías, ¿no? Perdón. Ya nos tenemos A que veces apurar. el que llega a ver es el intercesor, Ajá. porque, bueno, me ha tocado ver, ¿no? Que Cristo o que Dios a través del Espíritu Santo es el que le dice. Exactamente, exactamente Es lo justo. que estamos hablando. Sí. Justamente, que el Espíritu Santo es quien le va a revelar a esta persona, con esta unción especial o con este discernimiento especial, le va a mostrar lo que está sucediendo, pero también le va a dar las estrategias para contrarrestarlo. Aquí vemos, mira, la palabra del Señor nos puede avivar o incitar a interceder justamente, ¿no? Vemos en Jeremías 27:18, dice, y esto es muy importante justamente para poder identificar quién es un verdadero profeta dispuesto por Dios, dice, y si ellos son profetas y si está con ellos la palabra de Jehová, oren ahora a Jehová de los ejércitos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, un falso profeta no va a tener esta carga que el Señor le pone para interceder por el pueblo. No se va a preocupar por defender al pueblo y no se dará cuenta cuando viene en peligro, ¿no? En resumen, no va a estar cumpliendo esta función shamar. Vemos que esta expresión de el que va a estar siempre ahí luchando, guerreando, no estando en la brecha, el que tiene esta carga para interceder, que constantemente, ¿no? Y como dice el Señor, de día y de noche, le brota, ¿no? De por dentro, tiene un fuego santo, ¿no? Por interceder, por estar guerreando por la iglesia, por quien Dios le ha puesto a su cargo, ¿no? Dependiendo de Dios, el nivel de autoridad que le haya dado, ese será digamos, es una de las funciones principales y de las características principales que va a poder, digamos, mostrar un profeta de un falso profeta. ¿Por qué? Aquí vamos a ver en Ezequiel 13, del 1 al 10, les voy a leer justamente quiénes eran los falsos profetas. Está un poquito largo, síganme por favor, en la Nueva Traducción Viviente dice: después recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los falsos profetas de Israel, que inventan sus propias profecías. Diles, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a los falsos profetas que siguen su propia imaginación y no han visto absolutamente nada? Oh pueblo de Israel, estos profetas tuyos son como chacales que escarban en las ruinas. No han hecho nada para reparar las grietas de las murallas, ahí no han hecho su función shamar, que rodean a la nación. No la han ayudado a mantenerse firme en la batalla en el día del Señor. En cambio, han mentido y han hecho predicciones falsas. Dicen, este mensaje es del Señor, aunque el Señor nunca los envió, y todavía esperan que el Señor cumpla sus profecías. ¿No son acaso totalmente falsas sus visiones si ustedes afirman, este mensaje es del Señor, cuando yo ni siquiera les he hablado? Por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Lo que ustedes afirman es falso y sus visiones son mentira. Por eso, yo me pondré en contra de ustedes, dice el Señor soberano. Entonces, y en el 10 dice: esto ocurrirá porque estos profetas malvados engañan a mi pueblo cuando dicen todo está en paz, pero en realidad no hay paz en absoluto. Es como si el pueblo hubiera construido un muro frágil y estos profetas pretenden reforzarlo cubriéndolo con cal. Aquí vemos que el falso profeta habla no de lo que dice el Señor, no tiene esta relación cercana y personal con el Señor, en donde escucha directamente la dirección, la revelación, ¿no? Y habla lo que estaba pasando aquí es que los profetas estaban hablando lo que ellos quisieran que sucediera. En realidad, ellos querían, pues decían, no se preocupen, Israel va a estar bien porque somos el pueblo de Dios, ¿no? Y hace sentido
¿no? De manera humana, pero no era el mensaje de Dios, ¿no? Era lo que ellos querían decir y lo que ellos imaginaban y lo que ellos estaban profetizando. Sin embargo, en la falsa profecía, como bien aquí vemos que no existe esa carga por interceder, por estar en la brecha, por estar peleando guerra. Ellos nada más decían, así dice el Señor, y no estaban cumpliendo su función protectora, no tenían esa carga por estar orando y no veían, ¿no?, esta revelación de Dios de los pecados, no veían pues la realidad, o sea, no tenían una visión clara de la realidad, sino estaban igual de, digamos, como de, pues sí, de torcidos y de pecadores que el pueblo, eran profetas falsos, ¿no? Y la cosa es que los profetas saben, entonces, ¿por qué orar? Justamente por una revelación, o sea, tienen un punto, o sea, una claridad de esto es lo que necesitan, entonces por esto oramos. La segunda parte del versículo que leyó Mónica de Jeremías 27:18, o sea, el versículo completo dice, y si ellos son profetas, si está con ellos la palabra de Dios, oren ahora a Jehová de los ejércitos. Y la segunda parte dice, para que no se lleven los utensilios del templo a Babilonia. Es para lo que quería Dios, eso. Pero ¿cómo iban a saber que eso era lo que quería Dios si no venía de una revelación? Pues un poco lo mismo para nosotros. O sea, si hay profetas, entonces ellos van a saber qué es lo que necesitamos como su pueblo y por eso van a orar, ¿no? El profeta va a estar buscando que se cumpla la voluntad de Dios en la tierra, no su voluntad. ¿Y cómo va a saber cuál es la voluntad de Dios si no tiene una relación absolutamente estrecha, ¿no? El profeta tiene una responsabilidad. Todo don del Espíritu es una responsabilidad. No, sí es un regalo, sí es un don, pero no es, bueno, Dios ya me lo dio, qué padre, y entonces lo voy a usar para mis propósitos. No, el Señor no va a respaldar eso, ¿no? Es al contrario, para que tú conozcas mis propósitos y entonces puedas estar orando mi voluntad y entonces mi voluntad sea cumplida en la tierra, ¿no? No es, ora por lo que tú quisieras que sucediera y como eres profeta va a pasar. No, eso es brujería y adivinación. Eso no es la profecía. La verdadera profecía viene del corazón del Señor, ¿no? De la voluntad del Señor. Los profetas también en el Antiguo Testamento, en varias ocasiones vemos que hacen ciertos actos como proféticos, ¿no? Por ejemplo, en Ezequiel 4:1-2, él le dice, ahora hijo de hombre, toma un ladrillo grande de barro y ponlo en el suelo delante de ti, dibuja en él un mapa de la ciudad de Jerusalén y representa la ciudad bajo ataque, construye un muro alrededor para que nadie pueda escapar, establece el campamento enemigo y rodea la ciudad con rampas de asalto y arietes, ¿no? Entonces hace una representación física, ¿no?, de un acto, y entonces eso es lo que digamos que ese acto pues en el mundo espiritual pues como que libera o desata algo, el ¿no? sitio en contra de Jerusalén. Exacto. Y entonces esto lo vemos en varias ocasiones en la Biblia que hacen este tipo de actos. También me viene a la mente, va Jeremías a la casa del alfarero, rompen el barro y entonces hacen uno nuevo y dice así voy a hacer con Israel y demás. Entonces bueno, es otra capacidad que tienen los profetas de hacer ciertas representaciones gráficas o físicas, sí, que teatrales, para entonces liberar cierto poder de Dios. Me acuerdo también otra que va el profeta y le dice a un rey de Israel, a ver, golpea con tus flechas el piso y golpea 3 veces y dice, híjole, pues como le hiciste solo 3 veces, pues solo 3 veces les vas a ganar, ¿no? Y entonces bueno, es otra posibilidad de acción de los profetas, ¿no? Vamos a saltarnos esto para seguir por el tiempo, ¿no? Sí, bueno, básicamente para cada tipo, o sea, el profeta tiene justamente va a hacer estas cosas raras. ¿Por qué? Porque el Señor así es, para que no queramos como caer en nuestro propio entendimiento, en nuestros propios medios de decir, bueno, esto me funcionó y entonces así lo vamos a hacer, ¿no? Cada vez. El profeta justamente va a estar renovando, ¿no? Nosotros vemos, Jesús hacía milagros cada vez de manera diferente, ¿no? A unos les escupió en los ojos, otro hizo lodo, otros los mandó a lavarse, otros nada más los tocó, otros nada más lo habló. Y cada vez, ¿no? El Señor renueva sus métodos, ¿no? Y justamente renueva sus métodos porque esto debe venir de revelación directa del Señor y no caer nosotros en lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Por ejemplo, Ezequiel 4:1 y 2. Ah. Es para protección. Sí. Sí. Ahorita, o sea, Dios le va a dar al profeta una estrategia específica
para cada momento, ¿no? Y va, ¿no? Y a veces será pues nada más ponerse a orar, y a veces orará toda la noche, a veces es en equipo, a veces ayunarán, a veces habrá enseñanza, dependiendo. A veces nos contaba el pastor que una vez en Mexicali alguien hizo como bolsitas de arroz y frijoles en un acto profético de provisión, ¿no? Una representación profética de provisión. Y así el Señor va a dar el método. Y por eso es que ahora sí que veníamos de obedecer y someterse, porque a veces pues puede que parezca una cosa rara, ¿no? Si alguien empieza a decir, no, poner bolsitas de arroz, ¿no? ¿Esto qué, no? Bueno, pero el Señor así es, ¿no? En Segunda de Reyes 3:16 dice, ¿quién dijo, así ha dicho Jehová? Haced en este valle, no, perdón, me estoy adelantando, justamente muchos estanques. Esto fue un método que